Saludos, soy Gerardo Valenzuela, titular de la cédula de identidad número 26.668.627 para la materia de gestión ciudadana de ciencia política. Hablamos de las filosofías de Tocqueville, por qué llegó a escribir un libro completo de la democracia en América si él era francés. Bien, en los años en 1831 parte en un viaje hacia los Estados Unidos con su buen amigo Gustave de Beaumont, bajo la excusa de que iban a estudiar respecto al sistema penitenciario o carcelario estadounidense. Recordemos que ellos eran magistrados en Versalles, ¿de acuerdo? Y tenía que pedirle permiso a sus superiores, que aquí ya en Francia había vuelto la monarquía con Luis Felipe I, que fuese el último rey de Francia, ya que, bueno, luego de la Revolución Francesa volvió la monarquía. Sin embargo, a las personas eran considerados ciudadanos y ya el Parlamento había obtenido cierto prestigio. De esta manera, cuando están en Estados Unidos se dan cuenta de muchas cosas. Primero, que la esclavitud no estaba abolida como así se pretendía dar a entender al mundo, ni tampoco el racismo había desaparecido. Y también respecto a la democracia, al sistema electoral, también se dieron cuenta de muchas cuestiones. Por ejemplo, que en los estados del sur los esclavos tenían mejores condiciones económicas y ciertas comodidades, ya que a los dueños les convenía que ellos tuvieran matrimonio, tuvieran comodidades, tuvieran acceso a alimentos, tuvieran acceso a agua, ya que tenían que reproducirse y posteriormente estos hijos iban a ser vendidos como esclavos. Recordemos que acá eran considerados como propiedad. Y en los estados del norte, ya que los negros libres, o los esclavos, sí, los negros libres debían vivir junto con los blancos, con los americanos, y esto claramente existió cierta fricción. Esto también se dieron cuenta cuando fueron a un colegio electoral, le preguntaban cómo funcionaba el sistema político de allá, allá con más de 530 colegios electorales son los que eligen al presidente, y de esta manera se dieron cuenta que tampoco es que la democracia de Estados Unidos era perfecta. Sin embargo, luego de este viaje, se dieron cuenta que tenían que hacer dos obras muy distintas, ya que Gustave de Beaumont tenía una visión acerca de lo que vivía allá en Estados Unidos y Alexis de Tocqueville tenía otra muy distinta. Alexis de Tocqueville, a pesar de que es una obra muy extensa, no es fácil de comprender, llega a estas conclusiones. Respecto a los sistemas de gobierno, dice que solamente existen tres. El primero es donde existe igualdad, donde todos son iguales, más no existe libertad, que esto desentona en autoritarismo. Y es una sociedad mucho más individualista, ya que si todos somos iguales, no tenemos que debatir respecto de nada, no tenemos que involucrarnos en asuntos públicos, y las personas solamente se iban a concentrar en tener más riqueza, ya que a pesar de que eran iguales, tenían que diferenciarse en algo. Y esta diferencia era quien obtuviera más riqueza, más dinero, más patrimonio, ¿ok? Luego, el otro sistema que propone Tocqueville es donde haya igualdad, haya libertad, más no existe igualdad. Donde hay libertad y no hay igualdad, solamente esto desentona en anarquía, ya que si nadie respeta los derechos de la otra persona, todos somos libres, esto desentona en anarquía. Y el sistema más idóneo, más ideal que él propone, es donde exista cierto grado de libertad y cierto grado de igualdad. Y una igualdad muy importante, por ejemplo, la igualdad ante la ley. La libertad de comercio, la libertad de asociación, entre otros. A su vez también, Alexis de Tocqueville inicialmente estaba preocupado por las revoluciones, porque decía que las revoluciones eran graves atrasos. Luego él reflexiona que pequeñas revoluciones no son malas,
ya que las revoluciones son cambios y eso nos obliga a asociarnos, a tener participación política, a involucrarnos en los asuntos públicos, a tener que tratar con otras personas para llegar a acuerdos que al final son los que nos van a involucrar a todos. Por ejemplo, deliberar en el Parlamento, deliberar en las asambleas, deliberar de cualquier asunto político, que eso es importante para cualquier sociedad y para cualquier democracia. Y bien, todo esto lo estudió de una manera para proponer cómo funcionaba el sistema democrático acá. E inclusive a él en muchas conferencias le llegan a preguntar, ¿qué es la libertad? Y les decía de una manera muy contundente, de que yo no te lo puedo explicar, porque si te lo tengo que explicar es porque tú nunca has sido libre. Entonces era un poco drástico en ese entonces. Y también llega la reflexión de que la libertad en Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, no es la misma libertad que en Europa, por ejemplo. Ya aquí en Texas, su sentimiento de libertad es tener armas, es cazar, entre otros. Y bueno, en Europa es muy distinto esta percepción de libertad. Y luego, en principio, él criticaba el sistema aristocrático, a pesar de que venía de una familia aristocrática. Pero sí es posible una sociedad donde todos sean iguales, donde exista democracia, pero existan pequeñas aristocracias, que esto lo podemos ver hoy en día, por ejemplo, con la figura del Estado, por ejemplo, en los cargos públicos, en las magistraturas, en el Poder Judicial, no cualquier persona puede llegar a esos cargos. Tiene que tener un título, tiene que pasar por cierto concurso, entre otros. Entonces, más o menos, estas son las reflexiones que llega Alexis de Tocqueville con su viaje hacia Estados Unidos y sus reflexiones sobre la democracia. Esto es todo, muchísimas gracias.